Hay un proverbio que, bueno, seguro que a muchos les sonará. A ver, a ver. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Siempre me ha fascinado, la verdad. Sí, es muy conocido. Pero, si soy sincero, también me ha generado un poco de ansiedad. Ah, sí. Sí, porque, a ver, ¿qué significa realmente estar preparado? Claro. Suena a que tienes que alcanzar un estado de iluminación casi perfecto, ¿no? Tener todas las respuestas y solo entonces, ¡zas!, aparece la sabiduría. Es una presión enorme, ¿verdad? La idea de que tienes que pasar un examen antes de que empiece la clase. Exacto. Afortunadamente, los materiales que tenemos hoy sobre la mesa sugieren algo radicalmente distinto. ¿Así? Mucho más liberador, diría yo. Sí, vamos a analizar una colección de anécdotas, de reflexiones, de citas que deconstruyen por completo esa idea de la preparación. Vale. La presentan no como una espera pasiva, sino como una arquitectura interna que construimos activamente. Y lo que me parece increíble es la variedad de las fuentes. Es alucinante. O sea, ¿qué tienen en común los 10 mandamientos, una escritora al borde del colapso, un padre en el sur segregado de Estados Unidos y un maestro zen? A primera vista, nada. Parece una mezcla imposible. Pero vamos a ver cómo todos convergen en la misma idea. Exactamente. Nuestra misión hoy es desentrañar ese hilo conductor y descubrir que quizás el maestro no aparece cuando estamos listos, sino que la preparación es el acto de recibir al maestro que en realidad ya está ahí. Vale, me gusta mucho el planteamiento. Empecemos a desgranar esto. Venga, Y el primer concepto que se presenta, tengo que admitir que me sorprendió. ¿cuál? La idea de que los 10 mandamientos pueden ser una base para la preparación. Ah, Al principio me sonó un poco extraño, casi dogmático. entiendo perfectamente esa reticencia. Vivimos en una época que desconfía de las estructuras rígidas, ¿no? Totalmente. Pero la clave está en cómo lo enfocan estos textos. No como un código religioso que hay que seguir a rajatabla, sino como un ejercicio de ingeniería personal. Ingeniería personal me gusta. Piénsalo como si estuvieras construyendo el armazón de un edificio. Vale, Esos principios, honrar a tus padres, no robar, no mentir, son las vigas maestras. No te dicen cómo decorar las habitaciones, pero se aseguran de que la casa no se venga abajo con el primer vendaval. un armazón interior. Me gusta mucho esa imagen. Sí, Es algo que te da estructura cuando todo lo demás es un caos. justo. De hecho, uno de los textos lo compara con los misterios del rosario, que abarcan todos los estados posibles de la vida. Gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. Ya. La idea es la misma, crear un marco de referencia completo, un lugar mental al que siempre puedas volver sin importar si estás celebrando un éxito o lidiando con una tragedia. Claro. Según esta visión, la preparación no consiste en acumular información nueva para un examen futuro, No. es vivir de tal manera que cuando llega la prueba, los cimientos de quién eres ya están firmes. Ya sabes a qué atenerte contigo mismo. Claro, tener ese armazón es una cosa, pero ¿qué pasa cuando el muro que tienes delante no es externo, sino que está dentro de tu propia cabeza? Pienso en la historia que se cuenta sobre Elizabeth Gilbert mientras escribía Come, reza, ama. Uf, esa historia es tremenda. La describe como un pozo de desesperación. Estaba completamente bloqueada, convencida de que el libro era un fracaso y, bueno, dispuesta a abandonarlo todo. Es el momento que todo creador teme, el vacío absoluto. Sí, Pero en lugar de rendirse, inspirada por una historia sobre el músico Tom Waits, hace algo que, vamos, que parece una locura. Se planta en medio de la habitación, mira a una esquina vacía y le habla en voz alta. el diálogo que describe es oro puro. Totalmente. Sí, es increíble. Dice algo como, escucha, cosa, tú y yo sabemos que si este libro no es brillante, no es del todo culpa mía, ¿verdad? Ajá, Porque puedes ver que estoy poniendo todo lo que tengo en esto. fíjate qué matiz. Y sigue. Voy a seguir escribiendo de todos modos, porque ese es mi trabajo. Y me gustaría que constara en acta hoy que me he presentado a hacer mi parte del trabajo. Me he presentado a hacer mi parte del trabajo. Es que es una declaración de intenciones potentísima. Mucho. Lo que está haciendo es separar su esfuerzo de su ego. Le está diciendo a su propia duda, puede que tenga razón, puede que esto sea un desastre, pero mi identidad no está ligada al resultado, sino al acto de presentarme a trabajar. Es la disciplina por encima de la inspiración. Eso es. Vale, entiende la potencia del gesto. Es casi un acto de rebeldía contra la propia parálisis. Sí. Pero, y aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, Adelante. ¿no hay un peligro en esa mentalidad?
Esa filosofía de solo presentate suena a receta para el agotamiento o el burnout. Es una pregunta fundamental y muy necesaria, ¿Dónde está el límite? ¿No es también sabio saber cuándo parar y descansar? por supuesto. Y creo que la respuesta está en una cita del Eclesiastés que también aparece en las notas. Si tu jefe se enfada contigo, no te marches. Un espíritu tranquilo puede superar hasta los grandes errores. Un espíritu tranquilo. La clave es esa, un espíritu tranquilo. Gilbert no está luchando contra su bloqueo con furia, ni forzándose hasta romperse. No. Su gesto es de una calma radical. No discute con la duda, no se defiende, no se fustiga. Simplemente constata la situación y reafirma su compromiso con el proceso, no con el resultado. Es perseverar sin violencia interna. Justo. El maestro, para ella, no fue una musa que bajó del cielo, sino la sabiduría que encontró al comprometerse con la acción desde la calma, a pesar de la desesperación. Ese espíritu tranquilo en medio de la tormenta. Y a veces, la tormenta no es un bloqueo creativo, sino una confrontación directa, en la calle, donde tus valores se ponen a prueba en un instante. Esto me lleva a una de las historias más impactantes de todo el material. Ya sé a cuál te refieres. Nos vamos a Whiteville, Tennessee, a finales de los años 50. Un hombre llamado Buck Murphy. Un contexto de una tensión racial tremenda, tremenda. Su hijo Curtis acaba de ser arrestado por su activismo, por participar en las sentadas de Nashville por los derechos civiles. Un acto de valentía inmenso por parte del hijo. Desde luego. Y entonces Buck Murphy va caminando por la calle y un hombre blanco se le acerca con la clara intención de humillarlo. A provocar. Sí, se burla de él, preguntándole por su hijo presidiario. Imagina la escena. ¿Qué situación? La rabia, el miedo, el dolor que debía sentir ese padre. Podría haber respondido de 1000 maneras. Podría haber gritado, podría haberse encogido de hombros, podría haber habido violencia. Claro. Pero la respuesta de Buck Murphy es de una serenidad y una fuerza que te dejan sin aliento. Mira al hombre y, con total firmeza, dice: 5 palabras. donde quiera que él esté, yo también estoy. Es que es una frase demoledora. Hay que tomarse un segundo para asimilarla. Sí, sí. Donde quiera que él esté, yo también estoy. No hay defensa, no hay ataque. Solo una declaración de amor y solidaridad inquebrantable. Es la definición perfecta de lo que uno de los textos llama el amor como acción. Totalmente. Y conecta con otras dos ideas de las fuentes. Una es: el amor es la más alta de todas las virtudes. Ajá. Y la otra, que puede parecer sorprendente en este contexto: la gente que ama es feliz. Claro, aquí la felicidad no es... No tiene nada que ver con una vida fácil o sin problemas, no. Es la felicidad que nace de vivir con un propósito, con integridad. Ya. En ese instante, Buck Murphy estaba preparado, no porque hubiera ensayado una respuesta ingeniosa, sino porque su carácter, su armazón interior, ya estaba forjado. Su respuesta surgió de la persona que era. Exacto. Es que eso me recuerda a otra cita que leí, de Wendell Phillips. Para ser tan buenos como nuestros padres, debemos ser mejores. La imitación no es discipulado. Buah, qué buena. Buck Murphy no estaba imitando a nadie, no seguía un guión. Estaba siendo él mismo en su máxima expresión. Sí. Y al hacerlo, estaba enseñando a su hijo, a ese hombre y a nosotros qué significa el verdadero apoyo. Estaba siendo mejor. Exacto. Su preparación no fue intelectual, fue existencial. Hemos hablado de estructuras internas y acciones en momentos de alta tensión, pero uno de los textos nos lleva a un lugar completamente diferente. A la calma. A la calma casi absoluta de un monasterio, y a una parábola que me dejó pensando un buen rato. Un viajero busca la sabiduría de un maestro que, casualmente, ese día guarda voto de silencio. El escenario perfecto para una lección memorable. El maestro, sin poder hablar, coge un trozo de papel y escribe una sola palabra. Atención. Y claro, el viajero se queda un poco decepcionado. Hombre, normal. Ha recorrido un largo camino para eso. Una palabra. Le pide por favor que se explaye un poco más. ¿Y el maestro qué hace? Coge de nuevo el papel y escribe: atención, atención, atención. La cosa se pone interesante. La perplejidad del visitante, lógicamente, va en aumento. Claro, ya desesperado le suplica una explicación. ¿Qué significa atención, atención, atención? Y la respuesta final del maestro es volver a escribir. Atención, atención, atención significa atención. ¿Y ya? Como la mayoría de nosotros, buscaba información para acumular,
Un concepto. Un concepto que pudiera entender, empaquetar y llevarse a casa. La sabiduría es X. Pero el maestro le estaba ofreciendo algo infinitamente más valioso y difícil. Una práctica para habitar. Vale. Le estaba diciendo, la sabiduría no es algo que yo te pueda dar en palabras. Es un estado que tú tienes que practicar momento a momento. La repetición no era por falta de ideas, era la enseñanza en sí misma. O sea que el mapa no es el territorio. Ahí está. Buscamos el mapa, la explicación, y el maestro nos señala el territorio y nos dice, vive aquí. Y esto se vincula con otras ideas que aparecen, como la meditación, mi mente quieta refleja solo paz y santidad, o la reflexión de Miguel Ángel Ruiz de que el perdón a uno mismo es la clave de la autoaceptación. No son teorías, son prácticas. Exacto. No son para debatir, son para vivir. La preparación en este caso no es saber qué es la atención, sino ser capaz de practicarla. Esa idea de práctica me lleva directamente a la arena, A la arena, ¿sí? porque no hay práctica más intensa ni más real que la de enfrentarse al mundo, a los proyectos, a las críticas. Y aquí entra el famoso pasaje de Theodore Roosevelt, El hombre en la arena. Un texto que debería leerse de vez en cuando, sí. Describe a esa persona que está en el barro, cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, que se esfuerza valientemente, que se equivoca, que se queda corto una y otra vez. Y el mérito, dice Roosevelt, pertenece a esa persona. A esa persona. No al crítico que observa fríamente desde la grada. Exacto. Y esta idea de que la propia lucha, la arena, es la maestra, resuena por todas partes. Por todas. Está la frase de Aristóteles. Hay una sola manera de evitar la crítica, no hacer nada, no decir nada y no ser nada. Que es demoledora. Si entras en la arena, la crítica es parte del paisaje. Pero es que Marco Aurelio lo lleva un paso más allá, con una de mis citas favoritas de todo este material. ¿Cuál? El impedimento para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa frase suena genial, es muy potente. Pero, en la práctica, es increíblemente difícil de aplicar. Es el gran reto. ¿Cómo se supone que una persona vea un obstáculo, un despido, una enfermedad, un fracaso, como el camino y no simplemente como un muro que le impide avanzar? Es que es contraintuitivo. Pero creo que la clave para empezar a hacerlo está en otra idea de las notas, una muy práctica. A ver. Escucha a la duda. Donde quiera que dudes, te proporciona información específica sobre en qué necesitas trabajar. Ah, eso lo cambia todo. ¿Verdad? La duda, el error, el obstáculo, la crítica, dejan de ser un veredicto sobre tu valía, no estás preparado, y se convierten en datos. En información. Son el propio plan de estudios. La arena es el aula y los tropiezos son las lecciones. El maestro no es una figura externa, es la propia dificultad que tienes delante. Entonces, si el obstáculo es el camino y la duda es el mapa, parece que el proceso de aprendizaje es constante. No hay una graduación. Nunca. Lo que me hace pensar en ese aforismo que se menciona para cerrar el círculo. Cada uno enseña a uno. Que parece un simple llamado a la generosidad, pero es mucho más profundo. Sí. Una calle de un solo sentido, es un círculo. Claro. Pensemos en los ejemplos que hemos visto. Al hablarle a la esquina de su habitación, Elizabeth Gilbert se estaba enseñando a sí misma a perseverar. Y al responder al acosador Buck Murphy, enseñaba a su hijo, a la comunidad y, décadas después, a nosotros, lo que es la integridad. Exacto. Te das cuenta de que no hay un momento en que dejes de ser alumno para convertirte en maestro. Eres ambos a la vez, constantemente. Siempre. Enseñamos con nuestras acciones, con nuestra perseverancia, con nuestra forma de afrontar las dificultades. Y esto me lleva a una cita final de un tal Coach Ortiz que me parece una forma preciosa de resumir esta idea sobre la autopercepción. La leí y me encantó. Dila. No eres un guijarro en la montaña. Eres la montaña en un guijarro. Es una imagen poderosísima. ¿A que sí? Mucho. Te dice que no tienes que esperar a ser algo más grande, más sabio o más completo para estar preparado o para poder enseñar. Todo lo necesario, todo el potencial de la montaña ya está contenido en tu experiencia actual. En este preciso guijarro que eres ahora. Ahí está. No tenemos que convertirnos en la montaña, ya lo somos. Con todo esto sobre la mesa, la idea con la que empezamos se ha transformado por completo. Completamente. La preparación y la enseñanza no son secuenciales. Primero me preparo y luego aparece el maestro. No. Son simultáneos. Nos preparamos al recibir la lección
Y recibimos la lección declarándonos preparados a través de la acción, por pequeña que sea. Exacto. Gilbert no esperó a sentirse inspirada para estar preparada. Se preparó al decidir presentarse a trabajar. Cierto. Buck Murphy no esperó a sentirse valiente. Su acción de responder fue la valentía misma. La preparación no es un prerequisito para la acción, es una consecuencia de ella. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, la conclusión es casi una paradoja. Ajá. El alumno está preparado en el momento en que deja de preguntarse si está preparado y simplemente empieza. Precisamente. Y eso nos obliga a reformular la pregunta con la que abrimos nuestro análisis de hoy. A ver, El maestro ya ha aparecido. No es una figura lejana que vendrá en el futuro. Está aquí y ahora. es el próximo reto. Es el próximo reto en el trabajo, es la próxima conversación difícil, es la próxima duda que nos asalte sobre un proyecto, es la próxima oportunidad de actuar con integridad o simplemente de presentarnos a hacer nuestra parte. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es ¿estamos preparados? No. La verdadera pregunta, la que nos dejan estas fuentes para reflexionar, es mucho más activa, mucho más inmediata. Es una invitación. ¿Cuál es? Nos prepararemos empezando.